buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos a esta quinta semana de clases en la que vamos a dar inicio este lunes 7 de junio. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Confirmen el audio, por favor. Buenas tardes, si se le escucha. Buenas tardes, sí se escucha. Ok, listo. Bueno, vamos a ver el día de hoy sobre las secuencias textuales. Bien, si hacemos una recapitulación, ya vimos sobre la búsqueda del tema, sobre el caso de estudio, sobre el título, ¿verdad? Y le hemos venido dando una coherencia en la que deben estar relacionados el tema de estudio, el tema de investigación, el tema del informe, el tema del proyecto en la que ustedes están trabajando, y un caso de estudio, es decir, delimitando el proyecto, delimitando la investigación, de tal manera que se pueda seguir avanzando en el mismo. Posteriormente se trabajó en el resumen ejecutivo, que lógicamente contemplaba una introducción en la que básicamente se especificaba el objeto de la investigación, el objeto del proyecto, y de esta forma ya nos dábamos la idea de qué era lo que se quería investigar. Posteriormente veíamos la forma, de qué manera íbamos a solucionar ese problema, es decir, la metodología. Se lo iba a hacer a través de encuestas, mediante observación, mediante revisión bibliográfica o mediante el diseño técnico y estudios de factibilidad y viabilidad del proyecto. Luego, en ese mismo resumen, pues se tenían que explicar los resultados que se obtenían y para qué me servían. Y finalmente, una especie de conclusión, algo contundente para cerrar el resumen ejecutivo, era una especie de conclusión a la que se había llegado en cuanto al significado de los resultados o hallazgos determinados o encontrados. Y finalizábamos con las palabras clave. Estas palabras claves, que pueden ser entre 3 y 5, se llaman palabras claves no necesariamente a la parte de una palabra, sino un grupo de palabras, una oración se la considera como una palabra clave. Y que estas me sirven como referencia, como guía, para poder establecer el marco teórico de la información en la que nosotros vayamos a investigar. Bajo ese sentido, básicamente nosotros establecemos que esas secuencias del texto deben ser enmarcadas dentro de la prolijidad, es decir, con una muy buena ortografía, una muy buena redacción, debe ser breve, concisa y fácil de entender. Bien. Sin embargo, desde el punto de vista de una organización interna, las secuencias textuales son géneros discursivos, es decir, es un género, es un discurso en la que yo estoy describiendo, en la que estoy prácticamente presentándola a través de un escrito. De manera particular, estos géneros discursivos pueden ser académicos o pueden ser científicos. Si hablamos académicos, estamos hablando de un deber de cualquiera de los profesores que ustedes tienen en este quinto nivel. Si hablamos de manera científica, aquí podríamos enfocarlo desde dos puntos de vista. Científica, si es que están haciendo una investigación con valores que tienen que validar y dar la confiabilidad correspondiente. Y la otra, el otro enfoque es si ustedes tienen que presentar un informe de tipo técnico sobre un trabajo ante un cliente. Cualquiera que sean estos géneros, académicos o científicos, tienen una característica importante. Generalmente predominan en una especie de secuencia, es decir, va una trayectoria descriptiva en la que se debe narrar, en la que se debe explicar y al final argumentar, es decir, no se pueden poner datos, no se pueden poner una narración descriptiva sin fundamentación. Esa fundamentación puede ser de tipo técnico, puede ser una fundamentación bibliográfica, puede ser una fundamentación incluso de tipo práctica sobre cualquier tipo de enfoque profesional en el área en la que ustedes se desenvuelven. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pueden intervenir y de esa manera pues vamos aclarando las dudas. Queda el foro abierto, jóvenes.
Preguntas. Bien. ¿No hay? Bien, continuamos entonces. Entonces, estos géneros discursivos, que tienen secuencias textuales, también tienen ciertas características que son importantes. Bien, en este caso, si hablamos de descripción, se deben presentar objetos, es decir, cuál es el objetivo. Se debe determinar las personas involucradas, el lugar, el contexto, el área específica de donde se está realizando esa investigación, cuál es el conflicto, cuál es la situación de malestar que me está generando ese problema. Se pueden utilizar detalles específicamente que estos sean concretos, tener todas las evidencias perceptivas en donde ustedes como autores, a través de la explicación que están dando, puedan comunicarlos. Esta descripción debe ser o debe contar con especificaciones y caracterizaciones de los elementos indicados anteriormente a través de rasgos en la que hacen distinguir o visualizar entre cada una de ellas. Este cúmulo descriptivo no es más que una acumulación de datos, no es más que una acumulación de demostrar los aprendizajes y que generalmente lo están describiendo para compartirlo a través de una comunicación textual. En lo que tiene que ver a la narración, realmente la narración, lógicamente, en la parte descriptiva deben ustedes hacer una introducción con un antecedente histórico, en donde se enumeran una serie de sucesos, una cadena de eventos en las que dieron lugar a la problemática. Esta trama narrativa, pues, se caracteriza por presentar hechos organizados, pueden ser hechos temporales, pueden ser hechos permanentes, o también estar generado por una relación causa-efecto, es decir, determinar cuáles son las causas que me ocasionan el problema y ese problema qué consecuencia o efecto está haciendo que incida sobre el lugar caso de estudio. También es importante, dentro del marco contextual de la investigación, analizar los involucrados, puesto que son los informantes claves en las que me establecerán todas y cada uno de los elementos para poder estar seguro del hallazgo determinado como un problema. Entre otras cosas, también la secuencia textual debe ser una exposición. Si bien es cierto que esa exposición no puede ser netamente verbal, también puede ser netamente escrita, ¿sí? Presenta y explica ideales, sujetos, ciertos argumentos, aclara los fines y muestra la organización. Es decir, es un todo, es un conjunto en el que tienen que integrar los procesos de involucrados, de los procesos de la institución y adicionalmente de todos los elementos que intervienen. Su objetivo es presentar, explorar la información. En este sentido, los hechos y objetivos ustedes tienen que informarlo, tienen que describirlo y explicar, y pueden hacerlo a través de modelos estructurales en donde lo hagan de manera breve y con bastante claridad. Esa descripción, esa exposición, ustedes tienen que argumentarla. Argumentarla significa probar, demostrar que los hechos, los problemas, todo lo que ustedes están presentando, son primero innatos de la investigación de la autoría de ustedes. Y segundo, si ustedes consultaron información de autoría de otras personas, de otros investigadores, de otros profesionales, tienen que citarla. Esta argumentación pues debe tener una demostración, como ya lo había indicado, no solamente es decirlo por decirlo, hay que demostrarlo. Se puede plantear de una manera básica, con proposiciones, con hipótesis, o simplemente plantearse una especie de pregunta, de interrogante a la que ustedes tendrán que buscar o explicar o demostrar los resultados. Estas explicaciones hay que confrontarlas, es decir, no solamente se las menciona
No solamente se presentan pruebas, no solamente se ponen casos de aplicaciones determinadas en conclusiones, porque además pueden ser explícitas o no pueden ser explícitas. Su objetivo es difundir y modificar las opiniones, es decir, comparar en que autores que han investigado sobre la misma temática coincidan mayormente o en su totalidad sobre los resultados o hallazgos encontrados. Hay que poner énfasis en ese sentido sobre la parte intelectual de la autoría de ustedes y además trabajarlo con estructuras definidas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos en este momento a comparar una secuencia expositiva con una secuencia argumentativa. Bien, la secuencia expositiva, su objetivo es explorar y presentar información. Explorar y presentar información. Mientras que la secuencia argumentativa, su objetivo es influir y modificar opiniones. Es decir, es una especie de foro abierto en la que hay diversidad de criterios de los participantes. En cuanto a la bien, ya retomamos el problema técnico, como les indicaba. Ya está solucionado. Hola. Hola, ¿sí me escuchan, por favor? Hola, ¿me escuchan, por favor? Hola, hola. Hola, ¿ahí sí me escuchan? Bien. Les decía, tuve un problemita técnico por conectividad, ya estaba solucionado. Bien. Estamos en la comparación de la secuencia expositiva y la secuencia argumentativa. La secuencia expositiva, los hechos y objetivos, es la base fundamental de su tarea. Circula en el ámbito académico y netamente con un enfoque laboral. Mientras que dentro de la situación argumentativa, su énfasis es en el intelecto y en las emociones, es decir, más bien es de acuerdo a cómo haga su defensa de la fundamentación. Por otro lado, también la secuencia expositiva busca informar, describir, explicar con modelos estructurales y de manera clara, mientras que la argumentativa tiene estructuras definidas, pero también tiene, aparte de lo académico y laboral, tiene un enfoque político. Y hay algo adicional, puede ser real o puede ser imaginario. Bien. Antes de finalizar, tenemos ahí un ejemplo de una secuencia textual. ¿Sí? Tenemos un ejemplo de una secuencia textual en la que podríamos establecer que una vez definido el objeto de estudio y la determinación de los componentes y el hallazgo de la investigación, se debe establecer un patrón estructural y se lo debe desarrollar de la siguiente manera. Desarrollar un estado de arte. El estado de arte no es más que toda la conceptualización que se tiene de manera práctica, de manera general, respecto a la temática que estamos investigando. En este caso, estamos cogiendo un proyecto de IoT con redes y sensores móviles dentro de una parte de lo general y llego a una situación particular. Luego dice que con este proyecto se diseña la investigación proyectual, es decir, cuál es la solución que yo quisiera tener una vez que identifico la problemática. Posteriormente, fundamentando en la teoría general de los impactos ambientales de IoT y de las variables que van a intervenir dentro del proyecto, y de esa forma se basa en determinar posteriormente una metodología operacional y funcional. Esta debe estar estandarizada. ¿Por qué? Porque yo necesito primero seleccionar los dispositivos de hardware y software de IoT con código abierto. Segundo, una vez que los selecciono, los voy a implementar y los calibro, los parametrizo, empiezo a diseñar y desarrollar el sistema de transmisión de datos,
Asimismo, se diseña, desarrolla y su implementación de la georreferenciación de estos equipos, por un lado. Por otro lado, pues se empieza a diseñar y desarrollar el software informático en donde se va a alojar esa información con su base de datos para ser procesada y posteriormente generar un modelo matemático estadístico para ver el comportamiento de estas variables. Aparte de esto, pues se hace un análisis de sensibilidad, es decir, considerando los parámetros de que si los índices son muy altos, son intermedios o son muy bajos, vamos a ver cómo es el comportamiento de los resultados. Posteriormente se empieza a determinar una infraestructura tecnológica para poder completar un sistema de información gerencial, que me permita tomar decisiones en base a toda la información recabada. Si ustedes pueden ver la información, tiene un orden algorítmico, un orden lógico. Realmente no hay una receta para establecer una secuencia textual, pero debe ser una narración discursiva en la que se puede entender. Bien. Ahí tienen algunos enlaces en donde pueden encontrar ustedes mucha más información de las secuencias textuales, donde pueden encontrar ejemplos, entre otras cosas. Queridos alumnos, es lo que tenía preparado para ustedes en esta tarde. Vamos un poquito también aplicando los conocimientos para que ustedes puedan avanzar en sus tareas. Bien. ¿Alguna pregunta antes de hacer el cierre? ¿Alguien tiene dudas, por favor? ¿Preguntas? Bien. Al no existir ninguna pregunta, pues de mi parte se les agradece su presencia. Estamos tratando de que las clases sean lo más sencillas, lo más cortas, y de esa forma pues ustedes aprovechen el resto del tiempo para poder desarrollar las tareas subsiguientes que tienen que entregarlas. Que tengan buenas tardes y nos vemos de inmediato en la próxima clase. Un abrazo, saludos.